Buenos días. Hoy tenemos el devocional en el capítulo 11, a partir del versículo 45 hasta el 57. Entonces dice este pasaje que muchos de los judíos que habían venido para acompañar a María y vieron lo que Jesús había hecho, creyeron en él, ¿cierto? Pero algunos de ellos no lo hicieron así, y por el contrario se fueron a los fariseos y les contaron lo que Jesús había hecho. Entonces los principales sacerdotes y los fariseos se reunieron el concilio y dijeron, ¿qué haremos? Porque este hombre hace muchas señales. Si le dejamos así, todos creerán en él. Y vendrán los romanos y destruirán nuestro lugar santo y nuestra nación. Entonces Caifás, uno de ellos, sumo sacerdote aquel año, les dijo, vosotros no sabéis nada, ni pensáis que es lo que nos conviene. Que un hombre muera por el pueblo y no que toda la nación perezca. Esto no lo dijo por sí mismo, sino que, como era el sumo sacerdote, aquel año profetizó que Jesús había de morir por la nación. Y no solamente por la nación, sino también para congregar en uno a los hijos de Dios que estaban dispersos. Así que desde aquel día acordaron matarle. Por tanto, Jesús ya no andaba abiertamente entre los judíos, sino que se alejó a la región siguiente, al desierto, a una ciudad llamada Efraín. Se quedó allí con sus discípulos. Y como estaba cerca la Pascua, los judíos, muchos subieron a de aquella región a Jerusalén antes de la Pascua para purificarse, que era lo acostumbrado. Entonces ellos buscaban inquietamente al Señor y preguntándose unos a otros, ¿qué os parece? ¿No vendrá la fiesta? Y los principales sacerdotes y los fariseos habían dado la orden de que si alguno supiese dónde estaba, lo manifestase para prenderle. Entonces debemos de tener en cuenta aquí cómo la palabra del Señor se cumple. Dios había establecido, porque no hubo un hombre justo sobre la tierra que pudiera pagar el precio de nuestros pecados, que Dios dejara su posición, se hiciera hombre, viniera a la tierra para que yo lo pudiéramos conocer, y muchos de nosotros anduvieron con él, los apóstoles y las personas de esta época, ¿no? Que viéndolo, estándolo, el Señor hace ese sacrificio de hacerse hombre para que entendamos y lo veamos, y manifestó pues su poder en los milagros, en las señales, pero aún así muchos de los hombres no creyeron, ¿cierto? Y entonces en este momento, Señor, ¿cuántas cosas has hecho y harás para que yo obtenga esa salvación? En este momento esa salvación es gratuita y el Señor quiere que usted y que quien no le conoce reciba esa salvación. Solo es creer. Dice que el que cree en el Señor Jesucristo en su corazón y confiesa con su boca que Él es Dios, que murió por sus pecados y que el Señor Dios Padre lo resucitó de los muertos, será salvo. Entonces en este momento debemos es de llenarnos de gozo, de alegría, de gratitud por este privilegio de que el Señor nos regala esa salvación a través de Jesucristo, ¿no? Y entonces lo otro, esto sobre la tierra no se halló ningún hombre justo y apto para que muriera por el perdón de los pecados. Esta es la fiesta de la Pascua, donde se sacrificaba un cordero para el perdón, para la expiación de los pecados. Y entonces, como cuando nosotros tenemos una deuda impagable, y entonces o nos condenan o pagamos la deuda. Y entonces viene el Señor Jesucristo, se pone delante del juez y nosotros, y dice, yo pago por ellos, yo pago por él, yo pago por Fernando. Y entonces esa deuda impagable, Él la paga. Entonces en este momento la gratitud eterna de que el Señor haya pagado por mis pecados y haya tomado mi posición, porque dice la palabra que por cuanto todos pecaron, están todos destituidos de la gloria de Dios. Y entonces el pago del pecado es muerte. Y entonces Él vino y pagó por ese pecado. Gracias, Señor, porque pagas por nuestros pecados, porque haces tantas señales, tantos prodigios, Señor, tantos milagros, Señor, y aún así a veces no creemos, Señor. Danos, Señor, fe
enséñanos a seguirte, enséñanos a obedecerte, enséñanos cómo buscarte, cómo orar, cómo hallarte a través de tu Espíritu Santo y cómo vivir en integridad para ti, Señor. Bendice la vida de mis hermanos, de las personas que escuchan este momento, Señor, de reflexión, para que seas tú, Señor, obrando en sus vidas, en sus corazones, a quien no te conoce, Señor, inclusive que te resiste, permítele, Señor, conocerte. Revélate a esas personas. Cambia el corazón, la mente, la integridad, Señor, Dios nuestro. Permite, Señor, que se cumpla, Señor, lo que tú has dicho, Señor, allí en Juan, Señor, Dios nuestro, que porque amaste al mundo, Señor, enviaste a tu Hijo unigénito para que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento y tengan vida eterna, Señor. Te alabamos, Señor, te bendecimos. Gracias por esa salvación hermosa. Amén. Bendiciones, buena semana, bendiciones para todos.